Buenas tardes, nosotras les vamos a exponer éteres epóxidos. Los nombres de mis compañeras son María Fernanda Vargas Beltrán, Alejandra Piña Torres y yo, Nancy Lorena Gómez Muñoz. Un grupo funcional en química orgánica es el átomo o grupo de átomos unidos de manera característica que determinan preferiblemente las propiedades del compuesto en el que están presentes. En esta exposición veremos qué es un éter epóxido, sus grupos funcionales, el método de obtención, las propiedades físicas, químicas, su nomenclatura, usos y aplicaciones en la vida cotidiana. Los éteres son compuestos cuyo grupo funcional es un oxígeno seguido de 2 carbonos, y su fórmula general es de esta manera. El nombre de los éteres consta de la palabra éter seguida por el compuesto que está presente y la terminación ico. Un ejemplo claro de esto sería un carbono, un oxígeno y otro carbono. Este es el éter más común, que es el éter metílico. Los éteres están compuestos por 2 grupos hidrocarburos: alquilo, que está representado por R mayúscula, y arilo, que está representado por A mayúscula y R minúscula. Para el método de obtención, hay 2 métodos de obtención. El primero es a partir de un haluro, que es una reacción llamada síntesis de Williamson. Es la reacción entre un haluro y un alquilo y un alcoxilo. Esto está representado de esta manera: por un alquilo, un alcoxilo más sodio, un oxígeno, doble alquilo, un oxígeno, un alquilo más sodio. Esto se llama alcoxilo éter. Para el segundo método de obtención es por medio de deshidratación de alcoholes. Se utiliza como un catalizador el ácido sulfúrico H2SO4, diluido en las condiciones de reacción que deben ser adecuadas. Esto se representa por 2 alquilo, un OH, el ácido, un alquilo, un oxígeno y otro alquilo, más H2O, más H2O. Para poder obtener un éter etílico es indispensable calentarlo a 140 grados Celsius. Las propiedades físicas. Los éteres son compuestos con una polaridad muy débil, son solubles en compuestos orgánicos poco polares. Su solubilidad en agua disminuye al aumentar el peso molecular debido a la formación de fuentes de hidrógeno en H2O y el éter. Son menos densos que el agua. Como sabemos, todos los hidrógenos de un éter están unidos al átomo de carbono y no al de oxígeno. Las moléculas de los éteres no forman un puente de hidrógeno. Por ejemplo, el éter etílico ebulle a 35 grados Celsius, en tanto que el butanol su isomería lo hace a 117,3 grados Celsius. Así, también el éter etílico, como el butanol, tiene una solubilidad de 8 grados sobre 100 mililitros de agua. Esto, acá podemos observar que está un alquilo unido con 2 alquilos unidos con el oxígeno, acá 2 hidrógenos unidos con el oxígeno, y estos son los puentes de hidrógeno. Y esto ocurre en un alcohol, pero en un éter no ocurren puentes de hidrógeno, es decir, aquí no hay ningún enlace que los haga determinar como puentes de hidrógeno. Propiedades químicas. Los éteres son bastante inertes y muy estables frente a bases, agentes reductores y agentes oxidantes. Los éteres son solubles en ácido sulfúrico concentrado, ya que se protonan formando una especie iónica soluble en el ácido. Un ejemplo sería un éter más el ácido más otro éter
y de nuevo el ácido. La degradación por ácidos concentrados a temperaturas elevadas es una reducción de los éteres. Otro ejemplo sería un éter más un alcoxido menos un aquilo más un alcoxido de nuevo más el ácido sulfúrico. El alcohol puede ser reaccionado y formar otra mol de haluro de aquilo. Nomenclatura. Según la IUPAC se puede nombrar como alcoxiderivados utilizando un sufijo oxi unido al nombre de uno de los radicales. En el otro radical se considera como un sustituyente. Ejemplo de esto tenemos el metoximetano, que es un hidrocarburo, son dos hidrocarburos unidos a un oxígeno. En el fenoxibenceno tenemos dos bencenos unidos a un oxígeno. Aquí tenemos una cadena de hidrocarburos y un oxígeno que es llamada 2-metoxibutano. También se nombran indicando los grupos unidos al oxígeno seguidos por la letra éter, como por ejemplo metil, etil, éter, o si es con bencenos, defenil, éter, o si es una cadena de hidrocarburos con oxígeno y benceno, isopropil, fenil, éter. Uso y aplicaciones. El éter es uno de los disolventes orgánicos más importantes y se usa con frecuencia en el laboratorio como disolvente de grasas, aceites, resinas y alcaloides, entre otros compuestos. La mezcla de vapor de éter y aire es muy explosiva. Además, con el tiempo, el éter puede oxidarse parcialmente formando un peróxido explosivo. Por lo tanto, el éter debe almacenarse y manejarse con mucho cuidado. También se usa principalmente como disolvente, como materia prima para fabricar productos químicos y como anestésico. Los epóxidos son éteres cíclicos que contienen un anillo de 3 átomos. Este anillo posee ángulos de enlace de 60 grados y debido a su gran tensión los epóxidos tienen una elevada reactividad. Un ejemplo de esto sería una cadena de 2 carbonos unidos a un oxígeno. Este enlace es el que mide 60 grados. El epóxido más importante es el óxido de etileno, que se representa de esta manera. Segundo método es por peroxidación de doble enlace carbono-enlace-carbono. Se oxida el doble enlace directamente a epóxido por medio del ácido peroxibenzoico. Un ejemplo de esto, tenemos un carbono con un doble enlace, carbono, enlace, más un benceno, enlace, carbono, doble enlace hacia arriba, oxígeno, enlace hacia abajo, oxígeno, enlace, OH, oxígeno. Y esto produce un carbono, enlace más benceno y una base que es COOH. Uso y aplicación de los epóxidos. Los epóxidos son sustancias químicas que polimerizadas se utilizan como plástico para estructuras, revestimientos y adhesivos. Según su campo de aplicación, pueden ser clasificadas en 3 grandes grupos. Primero, se utilizan para abrasivos, materiales de fricción, textil, fundición, filtros, lacas y adhesivos. Para madera y aislantes, tiene su campo de aplicación en lanas, minerales, impregnaciones, materias de madera y espumas. Para polvos de modelo, que son suministradores de las industrias eléctricas, automovilísticas y electrodomésticas. Las propiedades físicas de los epóxidos. Son compuestos polares con puntos de ebullición menores de los alcoholes y de los éteres. Estos son solubles en el agua. Las propiedades químicas
pues los epóxidos sufren con gran facilidad reacciones catalizadas por ácidos y pueden ser degradados por bases. Los enlaces resultan más débiles que un éter ordinario y la molécula menos estable, por lo que generalmente se produce la apertura de los anillos. La primera reacción es la reacción con ácidos y un ejemplo es el siguiente. Bueno, esta reacción está compuesta por carbonos, oxígeno más H2O, es decir, agua. Esto produce doble carbono y OH. El nombre de esta reacción es epóxido glicol. Los epóxidos se protonan por medio de ácidos y así ser atacados por reactivos nucleofílicos, formando compuestos con dos grupos funcionales. En este caso es el glicol. Bueno, la segunda reacción es la reacción por alcohol, y esa se forma una sustancia que es con éter y alcohol a su vez. Un ejemplo de esta es la siguiente. Bueno, esta reacción está compuesta por carbono, oxígeno más alquilo enlazado con un OH. Esto produce un hidrógeno positivo con doble hidrocarburo. Este contiene OH, este contiene oxígeno y un alquilo. Bueno, la tercera reacción es la reacción con una base. Es decir, el epóxido puede reaccionar con un reactivo básico y fuertemente nucleofílico, como alcoxido, fenoxido o NH3. Un ejemplo de este es la siguiente fórmula. Bueno, esta fórmula está compuesta por un hidrógeno, carbono enlazado con un hidrocarburo y un oxígeno, más otro hidrógeno. Esto produce un hidrógeno positivo. Este hidrógeno está con nitrógeno y un hidrocarburo enlazado con hidrocarburo más OH. Bueno, esta reacción tiene como nombre un epóxido 2-amino etanol. Otro ejemplo también está una fórmula que está compuesta por un fenóxido y un epóxido, y es la siguiente.
Este es el fenóxido, es este, y el epóxido, que sería esta reacción. Entonces pues el fenóxido está compuesto por un benceno, oxígeno y hidrógeno, y el epóxido está por el enlace de carbono oxígeno y un hidrógeno, pues esto produciendo un hidrógeno positivo. A esta le daremos como nombre 2-fenoxietanol. Bueno, otra reacción es de básico, es la reacción con reactivos de Grignard. Se utiliza para preparar alcoholes primarios con 2 carbonos más que el grupo alquilo o arilo del reactivo de Grignard. Bueno, este reactivo es el siguiente: un benceno, oxígeno, un hidrocarburo enlazado con hidrocarburo OH. Esta es una fórmula Grignard. Otra también es el epóxido con un arilo reaccionando con un hidrógeno positivo, arilo enlazado con un hidrocarburo y un hidrocarburo con OH. A este le damos el nombre como epóxido, alcohol primario, o también pues como reactivo de Grignard. Como conclusión, los éteres son un grupo de compuestos orgánicos que responden a la fórmula general ROR, donde O es un átomo de oxígeno, R y R representan los mismos o distintos radicales orgánicos. La mayoría de los éteres son líquidos volátiles, ligeros e inflamables, solubles en alcoholes y otros disolventes orgánicos. Desde el punto de vista químico, son compuestos inertes y estables. Los álcalis o los ácidos no los atacan fácilmente. Están estrechamente relacionados con los alcoholes y se obtienen directamente en ellos. Los epóxidos son éteres cíclicos que contienen un anillo de 3 átomos. Este anillo posee algunos ángulos de enlace de 60 grados y debido a su gran tensión, los epóxidos tienen una elevada reactividad. Los epóxidos son sustancias químicas que polimerizadas se usan como plástico para estructuras, revestimientos y adhesivos.